Bienvenidos, agradecemos su presencia en este webinar. Los dejo con la directora de egresados, la licenciada Emma San José. Saludos, estimados egresados. Es un gusto para esta dirección poder darles la más cordial bienvenida a este seminario web. Nosotros queremos mantener esa constante comunicación con ustedes y por eso hemos escogido ciertos temas que consideramos que van a ser de vital ayuda para ustedes en esta etapa de su vida profesional. Así que les dejamos entonces y esperamos que puedan ustedes adquirir todos esos conocimientos que son necesarios para poder desenvolverse de forma efectiva, eficaz en este mundo competitivo en el que vivimos y que pasen un buen momento y ya saben que cuentan con nosotros. Cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten, por favor no duden en llamarnos al 2254 5250 o al correo egresados@umg.edu.gt. Estamos para servirles. Hoy está con nosotros el doctor Paris Rivera, quien presenta el interesante tema Cambio climático. Iniciamos esta sesión virtual. Un saludo cordial a todos las personas que se conectan en esta actividad. Mi nombre es Paris Rivera, soy meteorólogo, trabajo en el Instituto de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Estoy encargado de la parte de investigación y pronósticos meteorológicos. En esta ocasión, pues tengo el gusto de presentarles el tema sobre cambio climático. Como mencionamos, el tema a desarrollar es cambio climático y empezaremos con una breve introducción respecto a lo que se tratará este tema de hoy. Como introducción, me permiten leer esto. En los últimos años hemos sido testigos de los impactos cada vez más evidentes de diferentes fenómenos meteorológicos y climáticos en nuestro mundo. Estos fenómenos generan problemas a nivel global y nos llevan a reflexionar sobre nuestra interacción con el entorno, así como una toma de medidas para asegurar un futuro sostenible. Estos impactos son el resultado del cambio climático, un fenómeno impulsado principalmente por las actividades humanas que ha alterado los patrones climáticos y ha provocado eventos extremos, el aumento del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad y otras consecuencias significativas en nuestro mundo. A pesar de los desafíos que enfrentamos, también tenemos la oportunidad de marcar diferencias positivas y encaminarnos hacia un futuro más sostenible. El objetivo de esta presentación, pues, es proporcionarles a ustedes una visión general sobre qué es el cambio climático y sus diferentes relaciones con nuestro entorno. Lo veremos a través de dos grandes áreas. Una es los índices de cambio climático, que nos dan una idea de esas tendencias de temperatura y precipitación que se han presentado en el pasado. Y a su vez, la parte de proyección futura, que nos depara el destino en estos cambios climáticos, referentes justamente a temperatura y precipitación. Comenzamos entonces con contestar esta pregunta. ¿Qué es el cambio climático? Pues según los acuerdos de la Convención Marco de las Naciones Unidas, cambio climático es el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que el clima normal cambia naturalmente y tiene sus ritmos. Sin embargo, a través del cambio climático, estos ritmos se están alterando. Justamente ese es el cambio climático. El cambio climático se refiere al aumento a largo plazo de la temperatura promedio de la Tierra y a los cambios en los patrones climáticos globales, causado principalmente, como mencionamos anteriormente, por las actividades humanas, especialmente la utilización de combustibles fósiles, como por ejemplo el carbón, el petróleo, gas natural, entre otros. La deforestación y otras prácticas y estos cambios de uso de suelo en la tierra también provocan cambio climático y gases de efecto invernadero a la atmósfera. Para entender un poquito lo que es cambio climático, tenemos que entender previamente qué es el tiempo, qué es el clima, qué es la variabilidad climática y qué es cambio climático.
El tiempo son las condiciones atmosféricas específicas en un tiempo y un área específica. Por ejemplo, hoy podemos decir, tenemos la influencia de un frente, las temperaturas bajaron un poco, la noche podría ser relativamente fresca. Cuando hablamos de clima, estamos hablando de las condiciones promedio del tiempo. Por ejemplo, en el mes de septiembre suelen llover alrededor de 200 milímetros en la ciudad capital. Las temperaturas promedio están alrededor de 24 grados y el viento predominante es norte. Ahí estamos hablando de clima. Cuando hablamos de variabilidad climática, hablamos de los cambios normales del clima. Por ejemplo, las estaciones del año, verano, otoño, invierno, esas fases que siempre cambian. Normalmente cambian debido a la posición de la Tierra respecto al Sol. También ahí incluimos los fenómenos y forzantes climáticos que resultan en la variabilidad natural del clima, como por ejemplo el fenómeno del Niño, oscilaciones del Pacífico, del Atlántico, que tienen influencia en el clima. Eso ocurre naturalmente, pero a todos esos cambios naturales se les está agregando un ingrediente antropogénico, que es justamente el cambio climático. Debido a nuestras actividades, estamos haciendo que esa variabilidad sea diferente. Dicho eso, pues pasamos a las causas del cambio climático. ¿Qué es lo que causa el cambio climático? Principalmente son las emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que el efecto invernadero es un fenómeno natural. Gracias a que tenemos a la atmósfera envolviendo a la Tierra, se retiene el calor que viene del Sol y nos permite la vida. Sin embargo, las mayores emisiones de nuestra actividad, de CO2, óxido nitroso, metano, se queda en la atmósfera generando entonces un mayor calentamiento debido a esas partículas que están ahí. Ese es un factor muy importante. La deforestación también, toda la actividad de quitar árboles, quitar cubiertas vegetales de la tierra, eso también genera emisiones, como por ejemplo dióxido de carbono. Cambios de uso de la tierra, donde antes habían bosques, ahora hay ciudades, donde antes habían bosques, ríos, lagos, ahora hay industrias. Todo eso también es causante del cambio climático. La agricultura, los procesos naturales, también son cambio climático, pero son un cambio climático natural. En este caso nos referimos al cambio climático de origen del hombre, antropógeno. Continuando con esto, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Ya mencionamos que son los gases que mantienen ese calor en la Tierra. En este caso, el CO2, el metano, el óxido nitroso son gases que siempre están ahí, se generan en la naturaleza, pero el hombre los está modificando porque está emitiendo más. Entonces, eso hace que haya más calentamiento. Estos gases de efecto invernadero, pues los generan la actividad industrial, la actividad agronómica, las actividades de transporte. Podemos ver aquí en una gráfica, justamente a nivel mundial, que la utilización de combustibles fósiles es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, en este caso CO2 o dióxido de carbono. Asimismo, miramos óxido nitroso, metano, que son producto también de actividades industriales, pero también agronómicas. Entonces, esas actividades que nos permiten desarrollarnos, porque son prácticamente desarrollo del mundo, estas actividades, pero están dañando el ambiente. La idea es entonces, si no frenar el desarrollo, hacerlo de una forma un poquito más adecuada para que quede en equilibrio con el ambiente. Vemos también aquí el cambio de uso de suelo, consecuencias de quitar los árboles, de hacer ciudades, puentes, centros comerciales, industrias. Se pierde la biodiversidad, se genera degradación de los suelos, hay pérdida de carbono, hay también algunas consecuencias indirectas, aumento de compactación del suelo, lo que hace que no haya infiltración, pérdida de compuestos y estructuras específicas de los suelos que podrían permitir la existencia de algunas especies vegetativas. Todo eso se pierde con el cambio de uso del suelo. Entonces ahí ya tenemos dos principales factores, las emisiones
y el cambio de uso del suelo, que son los principales factores de cambio climático en el mundo. El efecto invernadero, vamos a regresar un poquito en esta parte. Resulta que al mundo lo envuelve una capa, que es la atmósfera. Esa atmósfera permite que los rayos del sol lleguen a la Tierra. Los rayos del sol se transportan en longitud de onda corta y traspasan la atmósfera y logra calentar la Tierra. La Tierra, luego de calentarse, regresa a ese calor en longitud de onda larga. Y la longitud de onda larga no traspasa tan fácilmente la atmósfera, haciendo que quede ese calor en la Tierra y genere, pues, vida. El hecho de que hayan más partículas en suspensión, más contaminación en la atmósfera por dióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero generados por el ser humano, hace que este calor sea más acumulativo y eleve la temperatura. Entonces, ese es un problema que resulta por el cambio climático. El cambio climático no solo se manifiesta con el aumento de la temperatura, sino también con otras manifestaciones en el mundo. Derretimiento de los casquetes polares, el aumento del nivel del mar, cambio en los patrones de precipitación y eventos climáticos y meteorológicos extremos. También alteración de ecosistemas y biodiversidad. En pérdida de biodiversidad, vemos que en algunos lugares se han perdido algunas especies. Guatemala es un país que ha perdido especies debido al cambio climático. También a la parte del desarrollo. Se pierden algunas especies por contaminación de los lagos. ¿Se recuerdan ustedes del famoso pato POC que existía en algunos lagos de Guatemala y ya no? Algunas especies de tigrillos en Petén ya no se están observando. Y así pueden irse perdiendo no solo especies de animales, sino también de plantas. Entonces, eso es un problema porque perdemos nuestra identidad ecológica de biodiversidad en el país. En otros lugares del mundo también está sucediendo lo mismo. Hay impactos también en la salud humana. En algunos lugares, cuando ha cambiado ya el clima, puede haber más calor, puede generar algunos vectores que se pueden ahí desarrollar más fácilmente y generar problemas de salud a la población. Esto está ocurriendo en muchos lugares del mundo. Se estima que estas especies, estos vectores, estos bichos que nos transmiten enfermedades, van a llegar a tener, por el calentamiento, una mejor condición de vida y se van a poder desarrollar más. Por lo tanto, estaríamos nosotros más expuestos a eso. Atribuciones y evidencias. Vamos a pasar ahorita a cómo es que los científicos han atribuido esos cambios o esos impactos al ser humano. La atribución al cambio climático a las actividades humanas se basa en una amplia gama de evidencias científicas. Los científicos han realizado estudios exhaustivos para comprender cómo las actividades humanas contribuyen al cambio y cómo se pueden distinguir de factores naturales. Es decir, si bien hay cambios en el clima a través del tiempo, estos cambios que estamos percibiendo son atribuibles al ser humano porque no se han presentado anteriormente. Y es gracias a la actividad humana. Aquí también mencionar que parte de esta atribución se fortalece a través de los diferentes informes que publica el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la máxima institución en referencia al cambio climático. Pues se reúne varios estudios de diferentes universidades, centros de investigación y los pone a disposición del público para informar, divulgar sobre el cambio del clima. Esta institución pertenece a la Organización Meteorológica Mundial. Aquí vemos a nivel mundial lo que se ha observado de calentamiento del mundo. Vemos una gráfica muy interesante donde está la variación de temperatura. Aquí lo vemos reducido a una anomalía que está muy cercano a cero. Aquí lo vemos. Vamos a tratar de generar este puntero. Ven ustedes aquí cero. Pero ven ustedes que aquí comenzamos aproximadamente de 1800 y algo y estamos ya en los años 2000 y algo.
Vean ustedes esta línea roja que es el promedio de un suavizado a 5 años, y se ve que en los últimos años el mundo ha elevado su temperatura. Lo interesante es que en muchos lugares del mundo está pasando esto. Esto es a nivel mundial, donde se toman todas las estaciones de medición del mundo y se hace un promedio. Pero si vamos a lugares locales, como Guatemala, se van a dar cuenta ustedes que también se está observando lo mismo. También se está observando calentamiento. Los modelos climáticos también son parte de esta evidencia atribuible al ser humano de los cambios del clima, porque se hacen experimentos donde se quita el factor humano y la temperatura no debería estar subiendo. Vemos aquí esta gráfica también de temperatura, también de un periodo de 1900 a los años 2000, y vemos que la temperatura, si solo fuera fuerzas naturales, como está este achurado color celeste, modelos usando solo fuerzas naturales, la temperatura no debería haber cambiado tanto. Sin embargo, la observación menciona o propone que sí está registrando un aumento. A su vez, los modelos que tienen la influencia del ser humano y aparte la parte natural. Esto es lo real. Los rosados son los modelos que simulan eso mismo, pero al quitarle el factor humano, la temperatura no debería haber subido tanto. Estos experimentos también son evidencia justamente de esa atribución del cambio climático al ser humano. También las huellas digitales de efecto invernadero. Estos porcentajes de emisiones de gases de efecto invernadero son diferentes a los pasados en la parte histórica. Por lo tanto, son firmas actuales que no han sido, estas concentraciones no han sido presentadas anteriormente. Por lo tanto, es algo que no tiene precedentes en los años pasados. Por eso se llaman huellas digitales. Asimismo, vemos que en los últimos años hemos tenido mayores desastres. Ven ustedes aquí un gráfico que nos proporciona el número de desastres en un periodo de 1900 hasta un periodo casi actual. Vemos que el número de inundaciones ha sido muy grande en los últimos años. A su vez, tormentas. Estas tormentas obviamente fueron las que provocaron estas inundaciones, muy seguramente. También se ven que han aumentado los terremotos y las sequías, un leve aumento. Pero justamente el aumento de tormentas que genera inundaciones es lo que se ha percibido en los últimos años. Y se cree que, o se estima de que es atribuible al cambio climático. Guatemala también ha percibido algunos cambios, los vamos a ver ahorita, justamente a través de los índices de cambio climático, que es una herramienta recomendada por la Organización Meteorológica Mundial para detectar esos cambios del clima en nuestro país. Entonces, para esto se utilizan estaciones locales, principalmente las que proveen INSIBUME, nuestra institución oficial referente a la meteorología y el clima. Y tenemos datos diarios que empiezan desde 1970 hasta el año 2022. Vamos a ver qué tendencias presentan estos registros. Para eso se utiliza una herramienta que se llama RClimdex, estandarizada ya para todo el mundo y que la puede utilizar cualquier persona. Simplemente hay que leer los manuales y saber utilizarlo. Y nos da un análisis de tendencias de datos extremos desde el punto de vista climático. ¿Qué significa eso? Que nos está presentando tendencias de estos eventos extremos de temperatura, extremos máximos de temperatura, extremos mínimos de temperatura. Estos son los índices calculados, por ejemplo, el índice de valor máximo de temperatura del año. Se extrae de cada año de registro el valor máximo de temperatura y se mira cómo va esa tendencia. El valor mínimo de temperatura también, el percentil 10 de la temperatura mínima, que en una distribución, como ven ustedes, de valores de temperatura, imaginemos de 5 a 35, el percentil 10 estaría en estos extremos de valores. Son datos bajos de temperatura. Si hablamos de el percentil 90,
estaríamos hablando de estos valores extremos de temperatura. Se extraen y se ve su tendencia. Asimismo, diferentes promedios de temperatura máxima, mínima, y a su vez, para precipitación, tenemos la cantidad de precipitación anual, o sea, de cada año, y veremos su tendencia, así como un índice muy interesante que es la cantidad de lluvia en 5 días consecutivos. Quiere decir que durante la serie va a estar extrayendo y cada vez que encuentre 5 días consecutivos de lluvia. Y eso lo va a extraer y vamos a ver las tendencias. Justamente este índice se utiliza para cuando se quiere detectar cuando existió una tormenta, ya que las tormentas, los huracanes, estos ciclones tropicales son los que nos dejan justamente a veces 5 días seguidos de lluvia. Vamos a ver aquí entonces unas gráficas. Aquí vemos el valor máximo de temperatura. Esto es un promedio de país en Guatemala. Y vemos que la tendencia de las temperaturas máximas en Guatemala está en aumento. Aquí partimos de 1970, terminamos en el 2022 y vemos una tendencia al aumento. Por acá ustedes pueden observar dos distribuciones, son curvas de densidad, y estamos comparando dos climatologías. Una climatología de estos valores extremos de temperatura de 1970 al año 2000 y la otra es del 2001 hasta el año 2022. Vemos que la distribución inicial es esta azul y la otra está corrida hacia valores más cálidos. O sea, ha existido un corrimiento hacia valores más cálidos. Entonces, aparte de tener esta tendencia, vemos que sí hay cambios entre los últimos años y los años que han sido más históricos. Vemos los valores mínimos de temperatura. También los valores mínimos de temperatura tienen una tendencia al aumento. Vean ustedes que si bien hay una dinámica interanual, la tendencia global es al aumento. Y lo mismo, la temperatura mínima tiene un corrimiento hacia valores más cálidos. El percentil de temperatura mínima, estos son los valores más bajos de temperatura que tanto se repiten. Es diferente al índice anterior. El índice anterior me estaba evaluando justamente los valores de temperatura. Este me evalúa su presencia, cuántas veces se presentó. Entonces, estos valores de temperatura mínima se han ido presentando cada vez menos. Tiene una tendencia a disminuir. A su vez, aquí se mira de que antes estaban con cierta cantidad de cantidades que se presentaban, pero ahora están ya hacia valores menores. Por eso vemos esta concentración de esta curva, de este achurado rojo, hacia valores menores. Antes habían más. Entonces, esto concuerda justamente con que ha existido un calentamiento en Guatemala y ha habido una disminución de la presencia de estas temperaturas frescas y mínimas que existían antes. Se recordarán ustedes con las fotos que tenía uno de los abuelos, tatarabuelos. Ellos usaban abrigos y vestidos grandes. Ahora ya no, ahora la gente usa otro tipo de vestimenta. ¿Por qué? Porque hay más temperatura. Vemos las temperaturas máximas de la temperatura mínima. Agarramos todas las temperaturas mínimas, pero vemos las máximas de esas temperaturas mínimas y en aumento. La presencia de esas temperaturas en aumento, o sea que cada vez hay más. Y lo mismo, ¿verdad? Ahora está concentrado hacia mayor presencia de esos valores. Totalmente lo contrario con el índice anterior. Vemos también la temperatura promedio máxima, tendencia al aumento. La temperatura promedio mínima, tendencia al aumento. Eso es lo que se ha registrado. O sea, hemos registrado que han aumentado estos eventos extremos. Vemos la precipitación acumulada en 5 días. Vean ustedes, tenemos una tendencia al aumento. Aquí, por ejemplo, en el año 2020 tenemos un máximo y concuerda con
la tormenta Eta e Iota, que nos causó muchas inundaciones. Vemos por acá en el año 2010 un valor máximo que fue cuando fue la tormenta Ágata, que fue del Pacífico. Por acá en el 2011 fue la depresión tropical 12E, o sea, como depresión, no, ni siquiera como una tormenta, sino como depresión, nos causó también bastantes problemas. Por acá en el 98 fue el huracán Mitch. Por acá en el 2005 fue Stan. Por acá en el 74 fue el huracán Fifi. Y por acá, si mal no recuerdo, creo que fue la tormenta Miriam. Entonces, ven ustedes que esa presencia de ciclones tropicales y tormentas que nos afectaron, pues están concentradas más acá. Antes se presentaban, pero con un periodo más amplio. Entonces, se le atribuye que esa recurrencia de estos eventos es debido al cambio climático. Y es congruente porque con mayor calentamiento en el mundo, estos sistemas se van a formar más rápido y por eso se están formando más ciclones. Este año 2024, el pronóstico de huracanes para el área del Atlántico está pronosticando una actividad mayor a lo normal. ¿Por qué? Porque el océano Atlántico está más cálido de lo normal. Podría ser que este año 2024 sea un año de muchas tormentas. Y de estas tormentas, posiblemente 5 puedan llegar a ser huracanes de categoría fuerte. Aquí vemos la precipitación total anual, o sea, la cantidad de precipitación de cada año. Y vemos que cada año pues está lloviendo un poquito más. Esa cantidad pues no es muy relevante porque serían aproximadamente 10 milímetros por año de precipitación, pero su tendencia ha ido al aumento. Quiere decir que en los últimos años Guatemala ha recibido más precipitación. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque en algunos lugares no es así. En promedio es así. Pero cuando vemos y desglosamos en regiones, no solo de Guatemala, del mundo, vemos que en algunos lugares ha llovido más y en otros lugares está lloviendo menos. Pero esto es en promedio en Guatemala. Algunas conclusiones preliminares de esto, de lo que acabamos de ver. En general se obtiene evidencias de que la temperatura ha ido subiendo. Un decremento de los días fríos. Más frecuencia de periodos calurosos. Aumento de las ocasiones de precipitaciones de acumulados de 5 días. Y un incremento de precipitación media anual. Eso es lo que estamos observando. Esto, si no hubiera influencia del ser humano, estas tendencias estarían horizontales. Pero el hecho de que estén en aumento y que tengan ese tipo de tendencia quiere decir que sí está influyendo el cambio climático en esto. Pasamos al otro tema interesante, los escenarios de cambio climático, lo que nos depara el futuro de estas mismas variables. Estos escenarios de cambio climático son herramientas que se utilizan para investigar justamente el cambio climático y saber qué podría pasar a futuro con estas variables y a su vez qué impactos podría haber en las diferentes actividades del ser humano. Aquí vemos una gráfica de esta institución del IPCC sobre los escenarios de cambio climático. Estos escenarios son historias del comportamiento humano en el futuro. Estas se mencionan escenarios como, por ejemplo, el ser humano va a seguir utilizando combustibles fósiles, no va a cuidar el ambiente, va a tener un crecimiento poblacional muy rápido. Ese es un escenario. Otro escenario podría ser, no, el ser humano va a utilizar tecnologías amigables al ambiente, va a evitar el uso de combustibles fósiles y todo va a estar más bonito. Ese es un escenario optimista. Y hay escenarios intermedios. Y entonces así surgen como historias prácticamente estos distintos escenarios. Por ejemplo, el A2, el A1, el B1. Estos escenarios eran los que se utilizaban anteriormente. Actualmente se usan otros porque se han ido perfeccionando con el tiempo.
Y Guatemala pues ha tenido sus escenarios en todos estos escenarios que han publicado. Este es el marco lógico para abordar este tema de cambio climático. Primero, se hacen estimaciones de las supuestas emisiones que va a generar el mundo. Entonces, dependiendo de esas cantidades, se modifican estos gases de efecto invernadero. Hay valores. Estos valores tendrán un forzamiento en la atmósfera que generalmente es un calentamiento. Luego de ese calentamiento, entonces se va a modificar, se va a alterar las variables del clima, la temperatura, la precipitación, el nivel del mar, etcétera. Y esta modificación de estas variables, pues tendría impactos en los diferentes sectores de nuestra vida. Impactos en los recursos hídricos, en la agricultura, en la salud, etcétera. En esta ocasión, pues llegamos hasta acá. Tocará más adelante hacer estudios de ver qué impactos específicos hay en estos sectores, pero esta presentación llega hasta aquí, hasta los cambios de temperatura y precipitación. Para hacer eso se necesitan utilizar los modelos climáticos. Y un modelo climático es una representación numérica del sistema climático basada en las propiedades físicas, químicas, biológicas de sus componentes e interacciones en los procesos de retroalimentación. Pero ¿qué es lo que va a modelar? Va a modelar el sistema climático. El sistema climático es todo esto, es prácticamente todo el mundo. La actividad natural de los ríos, el sol, su interacción con la atmósfera, la parte alta de las montañas, la lluvia, viento, radiación, etcétera. Contemplando todos los componentes del sistema climático. Aquí vemos los 5 componentes del sistema climático: la parte atmosférica, la parte del agua, la parte del hielo, la parte de la vida y la parte del suelo, la litosfera. Todo eso va a tratar este modelo de representarlo en números y empezar a iterar y calcular y proyectar una temperatura, un cambio de precipitación, etcétera. Esto lo hace para todo el mundo. Son supercomputadoras que hacen cálculos para esas proyecciones del tiempo. Para todo punto del mundo. Y actualmente se utilizan 2 grandes grupos de escenarios de cambio climático. Se usan los escenarios de trayectorias de concentración representativas, los famosos RSPs. Esos son unos escenarios. Y estos escenarios pues representan esa cantidad de emisiones en forzamiento radiactivo en el mundo. Por ejemplo, el escenario RCP 2.6, este valor 2.6 representa que son 2.6 watts por metro cuadrado de calentamiento, una superficie calentada. Este RCP 4.5, un poquito más el RCP 6 y un poquito más el escenario pesimista, que es el RCP 8.5. Aquí, su equivalente con ese forzamiento radiactivo. Este escenario, que es un escenario optimista, propone un decreto de que decrezca ese forzamiento. Estos dos son intermedios, uno es más o menos estable y estos dos son crecientes, proponen que esto va a crecer. Y a su vez, su equivalente de cantidad de dióxido de carbono, medido en partes por millón, que podría tener a futuro esta emisión. Por ejemplo, este RCP 2.6 está muy cercano a lo actual. Actualmente tenemos alrededor de 421 partes por millón de CO2 en promedio en el mundo. Pero a futuro, estos otros escenarios proponen más, incluso casi llegando a los 1000 partes por millón. Eso serían muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Vemos aquí esos escenarios, el RCP 8.5, pero es muy similar a esos anteriores que se utilizaban. Por ejemplo, el 8.5 pesimista es muy similar al pesimista A1. Y aquí sus equivalentes también.
Aquí estamos viendo una gráfica de esas emisiones de gases de efecto invernadero a futuro, pero equivalentes a CO2. Al final, todo se menciona en CO2 equivalente. Estas proyecciones son resultados obtenidos para los escenarios que nos indican emisiones de CO2 que van a ser iguales o superiores a las actuales. Y esto pues puede tener alteraciones sin precedentes en el mundo. Si no se hace algo para que estas emisiones no se produzcan, vamos a llegar a tener problemas. Vamos a llegar a tener una dinámica del tiempo y del clima muy grande y que nos va a causar varios problemas. Aquí vemos el cambio de temperatura a nivel mundial. Vemos que aquí estamos empezando desde el año 2000 y terminamos en el año 2100. Aquí vemos una tendencia de aumento de temperatura en el mundo bajo el escenario RCP 8.5, el peor escenario. Y lo estamos comparando con el escenario optimista RCP 2.6. A su vez, aquí en medio irán estos otros dos escenarios intermedios. Pero veamos acá, justamente se ve que se proyecta un aumento de temperatura en el mundo. Aquí vemos también que se proyecta un aumento del nivel del mar a futuro. De ceros casi podríamos llegar a 0.80 centímetros más del nivel del mar. Esto podría tener impactos en algunos puertos de algunos países que justamente están bajo el nivel del mar. Aquí ven ustedes este asurado, igual lo pudieron observar en la otra variable. Este asurado representa los diferentes modelos de diferentes instituciones que se utilizaron para crear ese asurado. Entonces, por lo menos un modelo propone que casi va a llegar a 1 metro. ¿Qué tantos modelos fueron utilizados para esta gráfica? 21 modelos. Para esta otra del escenario RCP 2.6 fueron 21 también. Y en este otro, aquí se utilizaron 39 modelos y aquí 32. Y por eso ese asurado que se mira en ambos. Y la línea central obviamente es el promedio. Veamos esto mismo, pero en una superficie. ¿Cómo va a estar esto a futuro? Comparando estos dos escenarios, el optimista y el pesimista. Vemos aquí, en esta parte, la parte A, el RCP 2.6. Estamos viendo un escenario optimista y esto es para finales de siglo, para la proyección futura 2081 al 2100. Vemos que los cambios de temperatura podrían estar cercanos a 0.5 grados o 1 grado en esta área tropical. No hay mayor cambio. Pero si nos vamos al escenario pesimista, RCP 8.5, donde existirían más emisiones, estaríamos viendo cambios que estarían cercanos a los 3, 4 o incluso 5 grados más de temperatura para nuestra región tropical. Un poquito más para otras regiones. Pero nos interesa justamente nuestra región. Vemos también los cambios de precipitación que podrían existir. En el escenario optimista no hay mayores cambios. Sin embargo, en el pesimista se ven unas concentraciones de precipitación en la parte tropical, en toda esta parte del cinturón del mundo, con cambios de precipitación que podrían estar cercanos al 50%. 50% más de precipitación en algunos lugares. Pero si vemos el color que hay en nuestra región centroamericana, podríamos estar viendo que es un color medio café, que podría estar alrededor de 20 y 30. Eso significaría que podría ser una disminución de precipitación del 30% o 20% de precipitación media anual. Nos está proyectando una disminución de precipitación. Y esto para nuestro país, que utiliza mucho la lluvia para sus diferentes cultivos, sería un serio problema.
A través de la historia, Guatemala ha generado sus escenarios. El Ministerio de Ambiente generó los escenarios primeros en el año 2001, cuando eran los escenarios húmedos y secos. Luego, a través de los años, también Catalac utilizó el escenario B2, es un escenario intermedio, y también generó escenarios para Guatemala. El YARNA, la CEPAL y otras instituciones también han generado escenarios y se pueden ver estas proyecciones. Pero, ¿qué es lo interesante de estos escenarios que han trabajado hace años? Los han trabajado a una resolución muy grande, una resolución que no tiene un buen detalle para Guatemala. Pero gracias a la tecnología, actualmente ya tenemos escenarios con una resolución bastante buena para Guatemala. Y en el año 2015, justamente el Ministerio de Ambiente, con financiamiento, un préstamo del BID, trabajó unos escenarios con la Universidad de Nebraska de Estados Unidos y llegó a una resolución de 25 kilómetros cuadrados para este escenario pesimista. 25 kilómetros cuadrados, cuando estos otros tenían 100, 200, eran solo un cuadrito para Guatemala o algo así. Entonces estos ya llegaron a una resolución bastante buena. Por parte de nosotros aquí en la universidad ya trabajamos unos escenarios, también hay un artículo publicado y logramos llevarlo a 5 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar de Guatemala? En este escenario 8.5, vemos que en algunas regiones tendríamos para finales de siglo, para la temporalidad 2000, el año 2070 al 2100 prácticamente, tendríamos aquí cerca de Petén, franja transversal del norte, aumentos de temperatura de casi 5 grados para finales de siglo. Ese en el peor de los escenarios. Igual aquí podemos ver un comparativo de la climatología base utilizada y la proyección futura. Esta es un boxplot, una caja de bigotes, donde está distribuida la temperatura. Aquí en promedio la temperatura podría estar alrededor de 25 grados, pero aquí se ve un corrimiento hacia valores más cálidos, casi 29 grados. Entonces sí que estos escenarios nos están proponiendo de que va a aumentar la temperatura en Guatemala. Aquí vemos un comparativo de las temperaturas, la temperatura base utilizada, el clima que deberíamos de tener y el clima futuro. Tiene la misma escala de colores, pero se ve justamente dónde habrán mayores calentamientos. Aquí en la región sur, la parte de Caribe, la franja transversal del norte, Petén y algunos otros lugares. Ahí se percibirán mayores cambios de temperatura. Tenemos también cambios de precipitación. Vemos que estos cambios de precipitación oscilan entre menos 30% de precipitación media anual a más 30%, pero generalmente se queda aquí. O sea, son disminuciones lo que se está proponiendo en estos escenarios. En esta parte del Caribe, un poquito la meseta central, un poquito la zona semiárida de Guatemala, casi podríamos estar llegando a 25 o incluso 30% de menos precipitación promedio anual. En donde hay menos cambios es aquí en la región sur, donde la disminución vendría siendo casi del menor al 10%. Pero prácticamente en toda Guatemala se proyecta una disminución de precipitación. Aquí vemos un comparativo, misma escala de valores de precipitación, climatología base, climatología futura. Vemos de que antes sí se presentaban cantidades de precipitación cercanas a los 5,000 milímetros anuales, aquí en la franja transversal o aquí en Boca Costa, pero esto ya no se va a presentar a futuro. Y justamente en esta zona semiárida de Guatemala es donde se presentarían mayores disminuciones de lluvia. Esto para el escenario pesimista, ¿verdad? Actualmente, pues ya se utilizan
otros escenarios. Estos fueron los que se utilizaron por muchos años. Actualmente, en el año 2021, se publicaron nuevos escenarios. Y estos escenarios le incluyen un ingrediente a esos que ya vimos. Le incluyen actividades de mitigación y adaptación. ¿Qué pasaría si hacemos mitigación y qué pasaría si hacemos adaptación? Estos nuevos escenarios, pues ya no se llaman RCPs, sino que se van a llamar trayectorias socioeconómicas compartidas. Estos son los últimos escenarios, pero son muy parecidos a los anteriores. Tienen estos mismos forzantes, estos son los forzantes del comportamiento humano de los escenarios anteriores: desarrollo económico, población, cambio tecnológico, tipo de desarrollo, decisiones políticas, pero se le agregan estos otros dos factores. Agregándosele esto, pues se generan estos nuevos escenarios que son prácticamente los otros, solo que con un ingrediente más. En este cuadro se trata de explicar qué es lo que quieren representar estos nuevos escenarios. Hay un escenario que indica que la adaptación que va a existir a futuro es baja, pero que la mitigación requerida o el reto de mitigación va a ser alta. Ese sería el escenario pesimista, donde no vamos a hacer nada para adaptarnos al cambio climático, pero vamos a requerir un reto de mucha mitigación. Y así, con esa lógica, se generan los otros escenarios. Por ejemplo, este escenario intermedio, el 4, propone que el reto de adaptación va a ser alta. Y por lo tanto, la mitigación, el reto de mitigación no va a ser tan alta. Una mitigación baja y una adaptación alta podría significar un escenario intermedio. Ahora, un escenario más o menos optimista podría ser: nos vamos a adaptar un poco, pero vamos a mitigar un poco también. Eso sería el escenario 1, un escenario optimista. Estos serían escenarios intermedios. Y un escenario muy ideal, pero que es intermedio también, es que tengamos muchos esfuerzos para adaptación y muchos esfuerzos de mitigación. Sería este escenario SSP3. ¿Pero qué nos dicen estos escenarios? Pues vemos que son muy parecidos a los anteriores, pero proponen un poquito más de emisiones. Y ese es el gran cambio entre estos escenarios, que sí proponen más emisiones. Vemos que el anterior proponía esto en el escenario pesimista, pero estos últimos proponen más emisiones a futuro. Aquí de igual forma estamos viendo un periodo de 1980 hacia finales de siglo, de las cantidades de dióxido de carbono que podrían llegar a emitirse. Vemos que la proyección para Guatemala, este ya es un resultado para Guatemala, es de aumento. Vemos aquí un comparativo del escenario previo, que era el RCP, que es esta línea punteada, pero el actual escenario proyecta un mayor calentamiento. Si aquellos mapas que vimos tenían aumentos de 3, 4 grados, este está proponiendo de 4 a 5 grados de aumento de temperatura. Por lo tanto, Guatemala tiene una tendencia a que suba su temperatura. Aquí vemos lo mismo, solo que está graficado en ciclo anual. Aquí ven ustedes el comportamiento del año de temperatura en Guatemala. Valores bajos de temperatura en enero, febrero. Tenemos valores altos en abril, mayo, luego baja. Y esto se repite en estos diferentes periodos futuros. Solo que con una mayor dinámica, debido a que hay muchos modelos evaluados. Aquí se evaluaron 23 modelos para crear este achurado similar al que vimos anteriormente. Y en los promedios son de 23 modelos esta línea roja, y de la punteada son 33. Pero vemos que estos modelos últimos, justamente en el último periodo, es donde se separan y proponen un mayor calentamiento para Guatemala. A su vez, aquí se ve este corrimiento hacia temperaturas más altas. Y se recuerdan el anterior mapa donde veíamos
cambios de 3 a 4 grados, ahora son de 4 a 5 grados. Y este lugar de la región sur donde habían menos cambios, pues ahora hay un poquito más cambios de temperatura. Aquí vemos que también tenemos este resultado con los meses que podrían llegar a tener mayor cambio de temperatura, y vemos que justamente julio, agosto y septiembre son los meses que más cambios de temperatura van a tener, alrededor de unos 4 o 5 grados, si no es que más. Vemos la proyección de precipitación. Ambos resultados proponen algo muy similar, una disminución de precipitación. Y para finales de siglo, para Guatemala, en promedio podría tener una disminución del 20% de precipitación media anual. Un 20% de precipitación es significativo en algunas actividades de agricultura. Aquí vemos la dinámica en el ciclo anual. Guatemala tiene un comportamiento bimodal de la precipitación. Tenemos bastante lluvia en mayo, junio, luego baja en julio y agosto, generalmente nuestra canícula, y luego vuelve a subir en septiembre y octubre. Vemos que la proyección a futuro es que estos primeros meses de lluvia, es decir, mayo y junio, sean más deficitarios de lo normal. Tienen una proyección a ser más bajos. También los otros 2 meses, pero un poquito más esta primera parte de la época lluviosa. Entonces también se proyecta una disminución. ¿Dónde podrían existir esos cambios espacialmente? Aquí en la parte norte del país, alrededor de 15 a 20% de menos precipitación, y menores cambios de la meseta central hacia el sur, alrededor de 5 a 10% menos de precipitación. Vemos también que las mayores disminuciones podrían presentarse en junio, julio, agosto, septiembre, pero vemos algo interesante. Estos modelos en promedio están proyectando, no son pronósticos, ¿verdad? Son proyecciones. Están proponiendo mayor precipitación en noviembre y mayor precipitación en octubre. O sea que octubre podría ser un mes donde se presenten estos eventos ciclónicos extremos. Así se traduce esto. O sea, ya que no proponen una disminución en octubre, quiere decir de que ahí se podrían presentar temporadas de lluvia muy fuertes. Noviembre generalmente no llueve mucho, pero a su vez llovería un poquito más. Conclusiones, pues los escenarios pesimistas están proyectando aumentos de temperatura importantes para Guatemala para finales de siglo. 2 grados prácticamente para mediados de este siglo que viene, y para finales de siglo alrededor de 4, incluso 5 grados más de temperatura. Igual, disminuciones importantes que pueden oscilar desde un 15% hasta un 20% de menor precipitación para Guatemala para finales de siglo. Pero si se recuerdan ustedes, aquí vimos en lo que es precipitación este achurado que viene hasta aquí a valores mayores. Esto es porque más de algún modelo propone que va a llover más. Entonces vemos que hay algunos modelos que proponen que en Guatemala podría llover hasta un 25% más de cantidad de lluvia. Pero en el dato extremo, también hay más de algún modelo que propone que podría disminuir la precipitación en un 60%. Ya no solo un 20%, sino que 60% menos de precipitación. En ese rango de incertidumbre nos estamos manejando. Aquí se presentaron los promedios. Bien, esto es repetitivo. Impactos podrían ser generalizados en el país, principalmente en nuestras actividades de agricultura, que se depende mucho de la lluvia. Para que se den estos cambios y esos patrones, tendrían que existir muchos periodos de sequía, pero alternados con eventos fuertes de precipitación. Eso es lo que podría pasar a futuro. Habrían sequías extremas, generaría escasez hídrica,
Esto generaría una inseguridad alimentaria y las lluvias extremas podrían generar erosión en la naturaleza y al final todo esto se podría traducir en conflictos sociales en el país. ¿Cómo se relaciona esto con la sostenibilidad y cambio climático? Pues la sostenibilidad es una estrategia que nos puede ayudar a abordar el cambio climático. La sostenibilidad pues busca justamente ese equilibrio entre nuestras actividades y el entorno. Se basa en 3 pilares principales: la parte económica, la parte del ser humano y la ambiental. Esas 3 cosas tienen que jugar en armonía para que se pueda dar una sostenibilidad adecuada. Esto se hace a través de la mitigación de las emisiones. Tratar de no emitir tanto dióxido de carbono, tantas emisiones al ambiente. Esa es una. Y otra acción importante es adaptarnos al cambio climático. Empezar a decir, bueno, si voy a tener menos agua, tengo que empezar a ahorrar. Si voy a tener diferentes condiciones de temperatura y precipitación, pues me voy a adaptar a este cultivo que sí es resistente a estos cambios. Y cosas por el estilo. Eso ya es adaptarse al cambio climático. Mitigar y adaptarse son 2 factores importantes en búsqueda de la sostenibilidad y poder combatir el cambio climático. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de interés este tema actual sobre el cambio climático. Y pasamos al tiempo de preguntas del público. Agradecemos el conocimiento que nos ha brindado. Inicia el tiempo de preguntas en el chat.
Hemos llegado al final de esta sesión. Hasta la próxima.